Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este podcast en donde compartimos ideas para comprender los diálogos de China en el mundo, ¿verdad? Tratando de comprender a China. En los micrófonos el día de hoy los vamos a acompañar Luis Ávila, muy buenos días. Jorge Galván. Y André Guerrero. Así es, su servidora Carolina Sayas. Y bueno, durante los siguientes minutos vamos a estar platicando un tema muy interesante que está en boga y es algo que pues no podíamos quedarnos sin discutir aquí en este espacio en donde pues nos dedicamos a comprender a China y que lo puedan conseguir a través de... Así es, comuníquese con nosotros a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, con tan solo escribir SecBC UABC. Así es, nos pueden encontrar en todas partes y pues por supuesto nos pueden pasar a visitar a las instalaciones del SecBC aquí en la Facultad de Contaduría y Administración. Ahí estamos disponibles para que visiten el lugar y nuestro acervo bibliográfico, ¿no? Para que nos den por ahí sus opiniones y ¿por qué no? Alguna donación de libros ahora que estamos armando nuestra biblioteca, ¿no? ¿Quejas también, Carolina? No, esas van contigo directamente. Okay. No es cierto. Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre ¿qué tema? La breve visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, en Taiwán, pero muy significativa. Breve pero impactante, ¿no? Así es, que ha generado enormes controversias, reacciones en el mundo. Así que ese es el tema de hoy. Partiendo desde lo básico, como siempre, ¿qué día fue la visita? Fue a inicios del mes de agosto. Uh-huh. Y debemos nosotros de tomar en consideración que estamos hablando de la tercera figura política más importante de Estados Unidos, solo detrás del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris. No es cualquier figura, ¿verdad?, que decide incursionar en esta aventura detonadora de ya de por sí una relación tensa entre las dos superpotencias, como lo fue Nancy Pelosi, que siempre ha sido una figura bastante controversial, ¿no? Ya es considerada una visita diplomática, me imagino, ¿verdad? Sí. A ese nivel de... Claro, sí, es de alto nivel totalmente. De hecho fue, creo que el avión más vigilado en redes sociales, ¿no? Sí. Por la trayectoria a Taiwán. Uh-huh. Y por la declaración anticipada del gobierno chino de una amenaza de derribo al avión. Por eso generó tanta... Todos ahí revisando. Y esa especulación de a ver qué sucedía con el avión. Fíjense que yo creo que ahí encuentro un error de la diplomacia china de haber llegado a esas declaraciones de en caso de incursionar y de venir en un avión esta persona, lo vamos a derribar o vamos a tomar cartas en el asunto, porque lo cierto es que al haber ocurrido el hecho, pues se quedan expuestos como, pues, no tomaron esa acción. La crítica, sí. Exacto, la crítica. Y no sé si por ahí vaya un poco, ahorita lo vamos a ir platicando yo, de lo que he leído, encuentro dos teorías conspirativas en esto, ¿no? Y una va por ahí, creo yo, ¿no? Es que se tiene que entender el contexto también en el que ocurre, ¿no? El 1 de agosto de este año también se festejó el aniversario del Ejército de Liberación Popular. Está también en los próximos meses por celebrarse, en otoño, por celebrarse el próximo Congreso Popular en China. Y entonces el timing también le cala a los chinos. Hay un mensaje ¿verdad? detrás, entonces. Sí, es un timing que a los chinos no les gustó y por eso están tomando ese tipo de declaraciones. Bueno, sí, no, al final hicieron ejercicios militares bastante significativos y sanciones económicas, ¿verdad? Los prolongaron los ejercicios militares y no se daban ejercicios tan intensos en el estrecho de Taiwán y alrededor de la isla desde los 90. Que era lo que comentabas ahorita. China cometió el error de hacerlo público. De hacerlo público, de amenazar en esa información, ¿no? Pero al final quedó igual, ¿verdad? Como en los 90, cuando visitó también una figura similar de Estados Unidos a Taiwán, en puros ejercicios militares en el mar. Entonces las críticas que yo he visto ahí en algunas columnas periodísticas es que, bueno, si no lo vas a hacer, mejor no lo digas, porque quedas como un poquito, te ves débil, pues, al contrario de la imagen que quiere dar China. Claro.
Pues es justo lo que está tratando de hacer Estados Unidos, ¿no? También de la lectura de varios analistas, esas ganas de provocar, ¿verdad? Para ver cómo reacciona ¿Hasta política, dónde? militarmente. Y bueno, sí, hicieron esas declaraciones y tomaron otro tipo de acciones, pero bueno, vamos a estar Miren, conversando aquí sobre el yo tema. creo yo que podríamos hacer un recuento muy breve, porque la historia es bastante, de por qué la relación de Taiwán y de China es como es, ¿no? Digo, hay que remontarnos al periodo de la Revolución y a la culminación de la misma con la llegada al poder del Partido Comunista Chino, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se declara el inicio de la fundación de la República Popular de China en 1949, y a partir de ahí la historia marca una relación bastante tensa entre ambas partes. Es de llamar la atención porque con otros territorios China ha tenido este tipo de relaciones con ciertas excepciones, ¿no? El caso de Macao, el caso de Hong Kong. Pero Taiwán es un punto aparte, ¿no? En el sentido de cómo en más de 7 décadas, ¿verdad? Existe esta ambigüedad en la comunidad internacional de, si bien es cierto, a partir de 1972, cuando la visita de Richard Nixon y su superasesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, pues levantan la sanción que se pudiera tener o la mala relación que se tenía con el gobierno chino, y logran entablar acuerdos interesantes. Se empieza a bosquejar una política y una postura desde Estados Unidos de que China es solo una, ¿no? Sí. La famosa One China Policy, que ha habido escenarios como el que acaba de ocurrir, donde pues eso queda pues pisoteado, diría yo, sobre todo porque debemos comprender que la cultura china tiene una forma de actuar distinta, ¿no? Entonces, estos antecedentes de la relación son interesantes que tratemos nosotros de resumir o de comentar, porque a las personas les da un panorama más claro de por qué de la importancia de lo acontecido hace apenas unos días, creo yo. Y bueno, ahí me gustaría que platiquemos un poquito antes de entrar bien en materia. ¿Por qué para algunas cosas China y Taiwán se consideran una sola y para otras no? ¿Cómo es esa relación ya en la práctica, ¿no? Más allá de lo que nos comentabas ahorita, Jorge, y dónde tiene sus inicios, pero actualmente, no sé, por ejemplo, ustedes saben que trabajo el tema en las universidades, en algunas revistas, China y Taiwán van en la misma dirección, o sea, las universidades se suman, y en algunas otras no. Las de Taiwán van por un lado y las de China van por otra, y ese es un ejemplo de muchos otros que puede haber. ¿Cuál es el contexto ahí? Bueno, es una ambigüedad estratégica lo que están haciendo los países. Primero recordar también que son como poco más de 10 países los que están reconociendo a Taiwán como un país independiente a China, ¿verdad? Ninguno de peso en el escenario mundial. Y muchos en Latinoamérica, pero pequeños. Muchos, ¿no? Sí, pequeños, islas o países de Centroamérica. El Vaticano también podría considerarse. Poco peso en la geopolítica internacional. Pero con Estados Unidos hay una ambigüedad estratégica con esto de la política de una sola China que ha tomado el gobierno, ¿no? Que bueno, no tiene relaciones diplomáticas formales, pero sí tiene una relación cultural, económica fuerte con ese país. Y sobre todo lo que los Estados Unidos fundamentan esas relaciones que buscan preservar la paz. Bueno, eso en el discurso, ¿no? Preservar la paz y la seguridad de esa isla o del estrecho de Taiwán. Y eso, bueno, le gusta a los taiwaneses. Lo que le gusta a los chinos de la política de Estados Unidos en ese sentido es que no apoyan la independencia de Taiwán, ¿verdad? Entonces es un discurso... En el discurso. Sí, que trata de conciliar a los dos para manejarse
de una forma... Como que respeta, pero tú sigues siendo parte de, pues... Exactamente, sí. A cada quien le da por su lado. Sí, o sea, trata ahí de equilibrar, ¿verdad? Estas relaciones con estos dos territorios. Pero por otra parte tenemos también el principio de una sola China que se promueve desde el interior de China. Y ese es más claro y no está tan ambiguo, ¿no? Tiene 3 elementos que a mí me parecen importantes señalarlos. El primero es, solo hay una China en el mundo, ¿no? Es solo un pueblo chino. El segundo es, Taiwán es parte de China. Y el último, la República Popular China es el único gobierno que representa a toda China. Entonces, eso ha hecho que los demás países como que traten de seguir el camino que ha trazado Estados Unidos, ¿verdad? De esta ambigüedad. Incluso en México también, cuando revisamos las estadísticas del comercio o de las inversiones, nos damos cuenta de que nuestro propio gobierno, a pesar de que establece relaciones diplomáticas con China desde hace ya varias décadas, separa a Taiwán, separa a Hong Kong, separa a Macao, y uno dice, bueno, pero ¿por qué si tú estás reconociendo a China como un solo pueblo, un solo gobierno, ¿no? Entonces, digamos que es una estrategia de ambigüedad para más o menos llevarse bien con los dos. Mantener el status quo, ¿no? En las Olimpiadas, Taiwán va separado de China. Igual Hong Kong creo que hasta hace unos años todavía iba separado, ¿no? Sí. De hecho, esa política de una sola China la tenía China y la tenía Taiwán también. ¿Y cuándo regresa a Hong Kong? Pues en el 97 fue cuando se dio el cambio. A partir de ahí 50 años. 2047 es el año cuando se integrará plenamente al territorio. Sí, pero Taiwán les comentaba de que también ellos estaban de acuerdo, pues que era solamente una China. Sí. La diferencia de ellos dos era de que el gobierno debería estar en Pekín y los taiwaneses el gobierno en Taipei, ¿no? Pero en el 98, si mal no recuerdo, Taiwán desistió, dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, nada más dame mi independencia, pero ya no quiero una sola China. Tú puedes ser China y yo Taiwán. Pero ahí China fue cuando dijo, no, yo sí continúo con la política de una sola China, que es la que he mantenido en este tiempo. Y pues ahí donde se da la situación. Esto, para ponerlos en contexto, fue en 1971 más o menos cuando empezó este conflicto. Sí. Porque pues hay que recordar que el asiento que tiene China ahorita en el Consejo de Seguridad no era de China, era de Taiwán originalmente, y pasó a ser de China cuando pues ya todos los organismos empezaron a reconocer a China como la única China, ¿no? En el mundo. Sí, y miren, aquí yo creo que y lo podemos leer en los medios, incluyendo los medios estadounidenses. Encuentro yo una crítica generalizada a este acontecimiento por parte de Nancy Pelosi, por lo que representa, más allá de una visita de una congresista a la isla como tal, que es donde yo encuentro la importancia, ¿no? De buscar ¿cuáles son los intereses que Nancy Pelosi trata de representar y los objetivos que busca lograr con, como decimos coloquialmente, atizar más el avispero, ¿no? Pues si ya de por sí las tensiones no eran nada sencillas, yo creo que esto no deja nada bien parado a la diplomacia estadounidense ni al gobierno de Estados Unidos. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos se ha cansado de decir, nosotros no tenemos injerencia en detenerla, ella es libre de visitar quien quiera visitar. Lo cierto es que era una delegación de congresistas, de políticos estadounidenses, y volaron en un avión militar estadounidense. Entonces esto no se puede pasar por alto, ¿no? Claro. Sí. Y además cuando uno encuentra que no basta la visita a Taiwán, sino que se reúnen con disidentes de Hong Kong y con algunos disidentes del Tíbet. O sea, no fue suficiente pisarte un callo, sino te ando buscando otros, ¿no? Los que están por ahí enseguida, exacto, ¿no? Todo lo que me encuentra ahí lo voy. Y miren, a pesar de que figuras importantes como Donald Trump,
que ahorita aprovecha cualquier cosa que ocurra para llevar agua a su molino, políticamente hablando, se ha burlado de esto y ha dicho que pues, Nancy Pelosi está loca, que cómo se le ocurre y demás. Yo creo que aquí hay un trasfondo muy importante del por qué decide ella, en estos tiempos que mencionó Andrei hace un momento, realizar esta visita. Incluso se publicó por ahí que el propio gobierno de Taiwán le había dicho que no era el tiempo adecuado para la visita, pero esta señora se empecinó y lo realizó. Incluso también hubo un desdén por parte del primer ministro de Corea del Sur que no la quiso recibir. Digo, o sea, aquí ya empezamos a observar cómo la región empieza a ver con otros ojos este atrevimiento, diría yo, por parte de esta congresista en realizar una visita de esta naturaleza. Bueno, pues estamos aquí en el podcast y les recordamos las redes sociales con tan solo escribir SecBC, UABC. Nos encontramos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Y pues ahorita que estaba hablando Jorge, pues me acordé de algo, pero la verdad ya se me olvidó porque estaba escuchándolo muy atento, como seguro todos, ¿verdad? Ya han estado escuchando. Pero lo que le quería comentar era de qué hay entonces en Taiwán, ¿verdad? ¿Por qué tanto revuelo? Leí hace poco que el poder que tienen de los microchips y los microprocesadores, pues eso hace a Taiwán poderosísima, porque todos creo que ellos dominan el 60% del mercado de los microchips. Entonces, lo que hace es tener de alguna forma poder sobre China, que produce muchísimos aparatos electrónicos, celulares, computadoras, al igual que Estados Unidos. Entonces, dependen de la producción de esos chips, ¿no? Así que, aparte de eso, geopolíticamente, Andrei, ¿qué otra cosa ofrece Taiwán para Estados Unidos o para China? Porque ese interés en esa isla, que al final no es más grande que Cuba, es una isla pequeña. Obviamente 23 millones de habitantes. Está cerca de China, pues tiene sentido para China, ¿no? Porque está en su entorno geopolítico. Pero, pues, ¿qué más habría en Taiwán? Sí, sobre todo me parece que la ubicación estratégica que tiene Taiwán es bastante interesante para Estados Unidos y sus planes militares, ¿no? Pues tiene acuerdos Estados Unidos con Corea del Sur y con Japón, acuerdos militares, tiene ya una profunda relación en ese sentido, y así busca tenerla también con Taiwán. Entonces, está muy cerca, básicamente, ¿verdad? Pues sí, está en su patio ahí cercano. El estrecho de Taiwán es bastante corto y permite estrategias militares bastante buenas, ¿no? En el sentido de que podrían ser muy eficientes en ese sentido. Ahora, habría que pensar también del lado de Taiwán, porque ellos en este momento, a lo mejor cambia en el futuro, pero en este momento, pues la población en general no quiere ser parte de China. ¿Qué es eso? Que yo tengo una amiga, eso es algo personal, y pues ella me habla de los derechos humanos, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hemos escuchado en los medios durante mucho tiempo. Entonces, lo que yo entiendo con este proceso que les comentaba de los chips es que eventualmente la industria en China y en Estados Unidos va a evolucionar a tal grado que ese poder que tiene Taiwán actualmente pues ya no sea suficiente como para que China pues realmente la incorpore a su territorio. ¿Qué sería entonces, verdad, eso que tienen los taiwaneses, esa sensación? ¿Cuáles son las razones de el por qué no querer ser parte de China? Yo creo aquí que hay un trabajo muy delineado desde hace ya aproximadamente 70 años en esta relación ambigua, como lo hemos mencionado, entre Estados Unidos y Taiwán, en donde se les ha convencido de las ventajas de ser un país autónomo, ¿no? Que resaltan en la posición estratégica que tienen en el ámbito mundial por ser los amos y señores de la producción de semiconductores de alta tecnología. Porque hay otros países que se dedican a la fabricación de semiconductores, pero nadie está tan avanzado como los taiwaneses,
con la joya de la corona que es esta empresa TSMC, ¿no? Que por cierto, Nancy Pelosi se reunió con el mandamás de la empresa en esta visita. Entonces, este trabajo, ¿verdad?, de concientizar a la población taiwanesa se ha venido dando desde hace décadas y es una oportunidad que ahorita utiliza Estados Unidos, que me atrevo a decirlo y conociendo la historia de ese país un poco, ¿verdad?, tratan de comprar tiempo en lo que el paquete de apoyos financieros que se acaba de autorizar por parte de la presidencia de Estados Unidos, firmando Joe Biden esta semana, el documento como tal de más de 52 mil millones de dólares para que las empresas estadounidenses de alta tecnología viren hacia acelerar sus procesos y alcanzar, en la medida de lo posible, el avance que ahorita mantiene Taiwán en la producción de semiconductores. Entonces, yo creo que al momento de que eso suceda, Estados Unidos dejará de depender de la proveeduría taiwanesa como depende actualmente, y entonces tal vez pueda deslindarse un poco. Y perder un poco el interés, ¿no? Exactamente. También. Que yo creo que ahí Taiwán comete un grave error, porque está provocando un conflicto con su vecino y hermano mayor, porque pues, es un pueblo hermano al final. Sí, hablan el mismo idioma y pues mismos rasgos, una historia milenaria compartida y demás, y están creando aquí un conflicto que puede escalar a un nivel inusitado, ¿no? Claro. Yo estaba revisando las noticias y lo que comúnmente vamos a ver cada vez que entremos a investigar sobre estos temas es una posición de, claro que son noticias occidentales, de que Estados Unidos va en buen plan y que China es quien queda mal. Uh-huh. Entonces, ¿qué repercusiones podría tener para China, aparte de esta debilidad que mencionabas hace rato o quedar frente al plano internacional como que puras amenazas y de ahí no pasas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otra repercusión podría tener para China ante el resto de los países que pues obviamente se nos dificulta tener acceso a información, pues a lo mejor no clasificada, pero sí información que se genera en China, ¿no? O sea, conocer la otra parte de la moneda. Nosotros nada más vemos lo que nuestros medios pues nos dan a conocer, ¿no? Y es una posición de China todo mal, China débil. ¿Qué otra repercusión podría tener? Pues prácticamente están añadiendo más tensión a la relación, ¿verdad? Si ya de por sí era una relación tensa, esto está sumando aún más tensión, se está elevando, ¿verdad? El conflicto entre estos dos grandes países, y bueno, eso es preocupante, ¿verdad? Me parece que tampoco tendríamos que sobredimensionarlo tanto en el sentido de que aún sigue habiendo un diálogo, ¿verdad? Antes se habían reunido, habían tenido una llamada telefónica, creo, una videoconferencia, apenas, sí. Creo que era la cuarta, Biden y Xi Jinping. Un poco más de 2 horas. Sí, así es. Y o sea, los medios de comunicación se concentraron mucho en la frase de Xi Jinping, los medios occidentales, ¿no? Claro. Que estás jugando con fuego si piensas visitar a Taiwán, ¿verdad? Ese era el encabezado de muchos de los medios locales. Sí, pues lo que de hecho, salió de Xinhua, de una revista china. Fue la primera vez y de ahí lo retomaron los otros medios. Sí, entonces yo creo que sobredimensionan demasiado este tipo de frases, pero bueno, hubo un diálogo de 2 horas en donde seguramente se dijeron aspectos para la cooperación entre los dos países. Pero la representatividad que tienen estas frases, ese es el punto del que estamos hablando, ¿no? Así es, pero bueno, siguen habiendo espacios. Hace también unos días el secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con la contraparte china en la ANSEA, que fue en Camboya. Sí. Entonces siguen habiendo encuentros y eso para mí también es significativo para no irnos con el amarillismo, pues, así es, claro. Y lo que causan a veces los medios de comunicación. A mí también lo que me causa interés es cómo los chinos, el pueblo, más allá de las declaraciones que hace el presidente, ¿no? Luis, decías hace un momento cómo esta advertencia que lanzaron los chinos
se vio como un poquito mal en el sentido de que al final no tumbaron el avión, que eran la promesa que habían hecho, la advertencia. Pero qué tanto eso viene desde el pueblo, ¿no? Qué tanto el pueblo, y más ahorita, cuando las redes sociales, incluso en China, a pesar de toda esa muralla cibernética que tienen, pues sabemos que hay desinformación. Sí, pero también un montón de conexión, ¿no? Y comunicación con límites que conocemos que existen, sí, pero qué tanto se está diciendo en estas redes sociales por ese camino que ha logrado China en los últimos años de ser un país emergente, de tener una clase media y ricos en el país. Y ser un país pacífico también, ¿no? Pues sí, ha sido relativamente pacífico. Si acaso ha sido hostil con sus vecinos, pero no ha sido un país que... Sí, no ha sido un país que fundamente su economía en la guerra, que venda armas, como ha sido Estados Unidos. Pero a mí me surge ese cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo lo estarán percibiendo los chinos y qué tanto esa promesa que hace y el presidente Xi Jinping viene del interior del país, ¿no? Como a veces el pueblo se siente un poquito como emocionado por este tipo de cosas y transmite esto a los políticos. Miren, yo encuentro de las varias hipótesis que hay respecto a qué busca Estados Unidos a través de esta visita de Nancy Pelosi en Taiwán, dos que me llaman mucho la atención, ¿no? Una es que en este próximo encuentro del Politburó del Partido Comunista Chino se va a discutir un gran tema que tiene que ver con el posible tercer mandato de Xi Jinping. No es un tema menor, ¿verdad? Y que tal vez este ruido pueda, desde los intereses estadounidenses, crear una especie de inestabilidad política al interior del partido. Conociendo a los chinos, lo poco que uno los conoce desde acá, por lo menos yo, no creo que a estas alturas no tengan definido ya el futuro político para un próximo tercer mandato. De hecho, yo no vislumbro una figura política importante de peso que pueda competir contra lo que hoy en día es Xi Jinping. Pero bueno, esa puede ser una hipótesis. De las varias que hay, yo me quedo, esa hipótesis es interesante. Y también hay todo un ambiente político al interior de Estados Unidos donde Nancy Pelosi tiene una relación estrecha con el mega especulador de George Soros, que es una figura emblemática de los demócratas, que no es del grupo de los demócratas que actualmente encabeza Joe Biden como presidente, y que están tratando de posicionar a otras figuras políticas al interior del Partido Demócrata de cara a las elecciones intermedias de noviembre y a lo que viene en 2 años posterior, ¿no? Entonces, el juego político de los estadounidenses dentro de su partido puede ser también un factor que los esté orillando a realizar este tipo de acciones diplomáticas arriesgadas, en el sentido de que haya declaraciones, ¿verdad?, por periodistas. Y yo leí una nota que me llamó mucho la atención. Le llaman el momento Pearl Harbor a esto, ¿no? Es decir, cómo, y es una periodista china, cómo desde tratar de replicar o emular lo que los estadounidenses logran en Pearl Harbor cuando enganchan con un cebo a los japoneses y obtienen el ingreso formal y abierto a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto en donde todavía los estadounidenses no tenían una injerencia notoria hasta ese momento, ¿no? Entonces, aquí yo creo que por un lado está el momento político de China a su interior, ¿verdad? Y coquetear con un poco con que, a ver, me amenazaste y voy a ver hasta dónde puedes llegar, claro. ¿Sí? Que ahí es donde yo inicié con esto, que para mí fue un error de China. Y se me hace raro porque ellos en diplomacia son especialistas en la materia, ¿no? Y por otro lado también tratar de comprender qué está pasando al interior
de la política estadounidense que a una facción de los que gobiernan actualmente el país deciden enviar a este personaje de Nancy Pelosi a alebrestar el gallinero a miles de kilómetros de distancia, ¿verdad? Provocando algo importante. Miren, nada más aquí para terminar mi comentario sobre esto. Digo, acá no hay coincidencias, ¿no? Pero se filtra en los medios de comunicación que justo días antes el esposo de Nancy Pelosi, que por cierto ahí se vio inmiscuido en un problema de un accidente manejando ebrio, realizó una compra de acciones de una empresa de alta tecnología productora de semiconductores por $5 millones antes de que Joe Biden sacara este paquete, ¿no? Y antes de que se diera la visita de su esposa a la empresa principal productora de semiconductores del mundo. Entonces yo creo que aquí hay otro tipo de conexiones que hacen de este evento algo que puede delinear, por lo menos en el corto plazo, la relación ya de por sí tensa entre los dos gigantes, a pesar de que, como lo menciona atinadamente Andrei, sigue habiendo canales de comunicación abiertos, mas sin embargo Estados Unidos cruza esas líneas rojas de las que en diplomacia, y Andrei sabe mejor del tema que yo, son pues muy delicadas de cruzarse, ¿no? Así es, pues estamos ante tiempos bastante complicados. Una de las consecuencias que yo veo es la conformación de grupos, ¿verdad? Políticos que cada vez son más claros en este sentido, ¿no? De cómo se están formando estos bloques políticos, militares. A ver, yo quería comentar antes de que entremos ya en la recta final, o quería preguntarles más bien el tema de otras agendas, como por ejemplo medio ambiente, cooperación económica, Estados Unidos-China. ¿Cómo van esas agendas? O sea, después de esto, porque ¿qué día estamos? Pues ya estamos como mediados de agosto más o menos. ¿Ha habido algún otro pronunciamiento sobre otro tema distinto a este entre estos dos países? Pues básicamente hay una respuesta de China en algunas como recortes en comunicación entre China y Estados Unidos. Es que eso es lo que yo estaba viendo. La verdad no tengo en la mano ahorita los puntos, pero sí son pláticas de transferencia de tecnología, militares, transferencia de criminales también. Entonces, ese diálogo se detuvo después de ello, ¿no? Sí. Notoriamente Estados Unidos incluso hacia Taiwán toma medidas drásticas, ¿no? Frena la exportación de arena hacia Taiwán y con ello le pega directamente a la propia industria de semiconductores y a la de la construcción, que es fundamental para el crecimiento económico de Taiwán. Declaraciones importantes en cuanto a los ejercicios que se extienden también al Mar Amarillo y a toda esta península de Corea. Hoy en día están realizando ejercicios militares ahí. No son ejercicios militares sencillos, ¿no? Están utilizando fuego real, misiles balísticos. Hicieron pruebas de sus misiles hipersónicos que parece ser están más avanzados ya que los propios estadounidenses. Entonces, yo creo que las repercusiones van a ser importantes o están siendo importantes y no ayudan en nada, sino más bien, fíjense aquí, a mí me gusta leer a Henry Kissinger a pesar de que critico mucho de lo que hizo, sobre todo en su auge como figura importante de Estados Unidos y del mundo, pero él fue uno de los que advirtió a la diplomacia y a los políticos estadounidenses que no realizaran este viaje. Y encuentras a otros especialistas, un Chomsky, por ejemplo, que a mí me gusta mucho leer, también han declarado en reiteradas ocasiones, no busquen un segundo conflicto. En los think tanks estadounidenses se ha estudiado desde hace muchos años la capacidad militar de poder enfrentar dos conflictos paralelos con superpotencias a la vez. Y siempre los especialistas han dicho no. Y por eso es de llamar la atención entonces el objetivo de esto, ¿no? Y estas dos superpotencias serían China y Rusia. Pero como comentabas, Jorge, en política yo creo que no hay pasos sorpresivos, todo es planeado. Entonces, esto que estamos haciendo aquí en esta mesa de análisis, pues es básicamente eso, ¿no? Ver todas esas opciones, esas
razones del por qué pues, se tomó esta decisión, ¿no? De iba a hacer un viaje a Asia, visitó otros países, no solamente estuvo en la península, en Taiwán, pero definitivamente este fue lo que causó el ruido en prácticamente todo el mundo, lo que vino a atizar el avispero que decías hace un momento. Así que yo me quedo nada más con la idea de que China sigue siendo un país pacífico, así que yo veo la probabilidad muy, muy baja de que China emprenda un ataque, algo militar. Y hace poco leí que el mismo presidente Xi Jinping decía, no vamos a hacerle daño a nuestros hermanos chinos. Nosotros vamos contra los disidentes, que también son chinos de alguna forma, ¿no? Pero a lo que se refiere de que, pues no voy a atacar a una isla en donde hay hermanos chinos. Así que creo que ese mensaje vino a suavizar un poco esta idea que se tiene de que China va a invadir militarmente. Creo que en algún momento van a coincidir Taiwán y China en algún acuerdo que sería lo ideal, pero meter más actores en esa relación China-Taiwán siempre va a venir con problemas. Claro. Así que creo que no debió haber ido Pelosi en este momento, ¿no? A Taiwán, porque viene a ser un actor más en este conflicto, en esta situación tan compleja que tiene Taiwán y la República Popular China. Muy bien, pues. Va a ser interesante en la forma de jugar a la diplomacia de los chinos, ver su maniobra de respuesta hacia Estados Unidos, ¿verdad? Acá la cuestión es ya con Estados Unidos, no tanto con Taiwán, ¿no? Claro, definitivamente, porque Taiwán está ahí. Ahorita está prácticamente acorralada, ¿no? Los tres flancos, ¿verdad? Excepto el que va directamente hacia China, ¿verdad? Vecindad con China, están rodeados por buques de guerra y los portaaviones que poseen. Pero sí es de llamar la atención y de estar atentos a la movida que sigue en este juego por parte de los chinos hacia Estados Unidos, ¿no? Claro. Algunos hablan de manera estrepitosa, que yo creo que no va por ahí, desde deshacerse de los bonos del tesoro que poseen, que es el segundo acreedor más importante detrás de Japón, que yo no creo que vaya por ahí, porque sería aventar un boomerang que te va a pegar a ti, debido a que tu economía, la China, depende mucho de la economía estadounidense. Pero yo creo que viene algo importante acá, que seguramente veremos después de la reunión de octubre. El Congreso, sí. Donde, por supuesto, nos reuniremos nuevamente para tratar estos temas. Sí. Bueno, por el día de hoy agradecemos su atención. Los acompañamos. André Guerrero. Jorge Galván. Luis Ávila. Y su servidora Carolina Sayas. No olviden seguirnos en redes sociales, este episodio y los anteriores, para irnos poniendo en contexto sobre cómo entender a China, estos diálogos de China y el mundo. Muchísimas gracias.